Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a su canal iQuímica. Yo soy Marco García y en este video vamos a comenzar con la resolución de problemas que involucran la preparación de soluciones. Vamos con el video. Se desea preparar 2 litros de solución de sulfato de sodio al 0.2 normal. Determine, inciso A, la cantidad de sulfato de sodio necesaria para prepararla. Inciso B, la molaridad de la solución resultante. Ya que leímos el problema, lo que se sugiere a continuación es poner en una esquina del pizarrón, o en ese caso de su libreta, una pequeña columna que diga datos de la siguiente forma. En esa columna de datos nosotros vamos a colocar los datos que se nos den en el problema. En este caso nos dice que se desea preparar 2 litros de solución. Entonces, el volumen de la solución la representamos como V solu, igual a 2 litros. ¿Qué nos dice el problema después? Nos dice que es una solución de sulfato de sodio. Eso quiere decir que nuestro soluto será sulfato de sodio. ¿Qué más nos dice el problema? Nos dice que la normalidad con la que se quiere trabajar es igual a 0.2. ¿Qué unidades debe de tener la normalidad? Debe de tener unidades de equivalente por cada litro. Ya que conocemos entonces los datos que vamos a utilizar para la resolución del problema, yo les sugiero que pongan abajo de esta columna una columna que se llame cosas a calcular, o simplemente lo llamaremos como a calcular. ¿Qué nos pide calcular el problema? El problema nos va a pedir la masa de nuestro soluto como inciso A. ¿Qué más nos pide el problema? Como inciso B, nos pide determinar la molaridad. Por lo tanto, vamos a dar solución al inciso A. ¿Cómo comenzamos entonces la solución del problema? Nosotros comenzamos, si lo que nos piden es la masa del soluto y nosotros conocemos el volumen de solución y la normalidad, entonces podemos entrar con la fórmula de la normalidad, que nos dice que la normalidad será igual a la masa de nuestro soluto dividido entre el peso equivalente multiplicado por el volumen de solución que nosotros deseemos preparar. Ya que conocemos la fórmula de la normalidad, ¿qué conocemos de esa fórmula? La normalidad es un dato que se conoce, el volumen de solución es un dato que se conoce. ¿Qué no conocemos? Desconocemos la masa de soluto y el peso equivalente. Sin embargo, nosotros podemos determinar el peso equivalente a partir de nuestro soluto. Por lo tanto, la única incógnita que nos va a quedar será la masa de soluto, pudiendo despejar de esa fórmula. Vamos a comenzar entonces a determinar el peso equivalente para nuestro sulfato de sodio. Ya que tenemos entonces la molécula de nuestro soluto, que en este caso es sulfato de sodio, nosotros primeramente determinaremos el peso molecular de nuestro soluto, que será igual a la suma de los pesos atómicos multiplicado por las veces que se encuentre ese átomo en la molécula. Es decir, el sodio pesa 23, será 23, pero como tenemos 2 átomos, será por 2. Más el azufre, que tiene un peso atómico de 32 y solo tenemos un átomo de azufre. Más los 16 que pesa el oxígeno
por 4. Y eso nos da un peso molecular de 142. ¿Qué unidades debe de tener el peso molecular? Gramos por cada mol. Ya que conocemos el peso molecular de nuestro soluto, sabemos que el peso equivalente será igual al peso molecular de nuestro soluto dividido entre un factor E. ¿Cómo determinamos ese factor E? Como no nos están diciendo que el soluto participa en una reacción óxido-reducción, entonces afirmamos que no va a existir cambio en el estado de oxidación. Por lo tanto, ese factor E será el mismo que la carga del metal. En este caso, la carga del sodio siempre va a ser de más 1. Entonces, será de un equivalente por cada mol. Pero como tenemos 2 átomos de sodio, se tendrá que multiplicar por 2. Lo que nos da que el factor E será 2 equivalentes por cada mol. Ya que tenemos entonces el factor E, podemos determinar el peso equivalente. El peso equivalente será igual a nuestro peso molecular entre 2 equivalentes por cada mol. Mol con mol nos da la unidad y el peso equivalente nos da entonces de 71 gramos por cada equivalente. Ya conocemos entonces el peso equivalente para poder sustituir en la fórmula de la normalidad. Ya conocemos el peso equivalente, lo único que tenemos que hacer es despejar la masa de soluto de la fórmula de la normalidad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que el peso equivalente está multiplicando el volumen de solución. Como esta multiplicación está en el denominador, podemos pasar multiplicando hacia la normalidad, quedándonos la siguiente estructura. Masa de soluto será igual a la normalidad por el peso equivalente por el volumen de solución. Ya tenemos entonces la fórmula despejada. Nosotros podemos únicamente sustituir. Entonces vamos a sustituir. La masa de soluto será igual a la normalidad 0.2 equivalentes por cada litro multiplicado por el peso equivalente, que será de 71 gramos por cada equivalente. Y esto a su vez tendrá que estar multiplicado por el volumen de solución, que son 2 litros. Análisis dimensional. Litro con litro nos da la unidad. Equivalente con equivalente nos da la unidad. Y nos quedan unidades de gramos, que es precisamente la unidad que cuantifica a la masa. Nos dará una masa de 28.4 gramos. Y así obtenemos la masa de soluto. Por lo tanto, para preparar 2 litros de solución de sulfato de sodio con una normalidad de 0.2 equivalentes por cada litro, es necesario utilizar 28.4 gramos de sulfato de sodio y aforarlo a 2 litros. Ya que dimos solución al inciso A, vamos a continuar con el inciso B. El inciso B nos pide que determinemos la molaridad de esta solución. ¿Cómo determinamos la molaridad? La fórmula de la molaridad es igual a la masa de soluto entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por el volumen de solución. ¿Qué conocemos de esa fórmula? La masa de soluto la calculamos en el inciso anterior.
El peso molecular del soluto también lo calculamos en el inciso anterior. El volumen de solución es un dato que nos da el problema. Simplemente hay que sustituir lo que ya encontramos y lo que se nos da en el problema en la fórmula de la molaridad. Entonces, recapitulando, el peso molecular de nuestro soluto es igual a 142 gramos por cada mol. La masa de soluto que habíamos calculado es igual a 28.4 gramos. Vamos a sustituir entonces la molaridad, nos dará igual a 28.4 gramos entre 142 gramos por cada mol multiplicado por 2 litros. Gramos y gramos nos da la unidad. Este mol pasará a la parte de arriba dándonos unidades de mol por litro. ¿Cuál es el valor numérico entonces de la molaridad? El valor numérico de la molaridad será entonces de 0.1 moles por cada litro. Así es como determinamos a la molaridad para la solución de sulfato de sodio con una normalidad de 0.2 equivalentes por cada litro. Con esto hemos llegado al final del video. Si te ha sido de ayuda y te ha gustado este video, no olvides compartirlo, dejar tu like y comentar aquí abajo. Estaremos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda que en iQuímica hacemos tu educación más amena. Hasta la próxima.